Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. En este pequeño video quiero compartir un testimonio y a la vez hacer una invitación a hacer la oración de Jesús, también llamada oración del corazón, porque es una oración que realmente tiene un gran poder en la vida de quien la reza. Y antes de adentrarnos un poquito en qué consiste esta oración y cómo se hace, es importante ver su fundamento, su base bíblica. Vemos ya en el Antiguo Testamento que el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, era considerado, y es considerado por supuesto, tan trascendente, tan grande, que hasta se le tenía temor, ¿no? Respeto. Entonces no se lo pronunciaba al nombre, quedaba velado por esta palabra Adonai, o por otras palabras, porque era tan sagrado, es tan sagrado, que se consideraba que el hombre no era digno de pronunciarlo. Pero este Dios trascendente, que nos supera por completo, se ha hecho hombre en su Hijo Jesucristo, y nos ha revelado su propio rostro en Jesús, y nos ha revelado su nombre, Yeshua, Jesús. Vemos ya que en los Hechos de los apóstoles curan y hacen grandes prodigios en el nombre de Jesús. Y una parte de los Hechos dice: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces vemos ya que en los primeros cristianos, en los primerísimos cristianos, que son los apóstoles y los discípulos, ya había una gran fe en el nombre de Jesús, porque el nombre bíblicamente hace referencia no solamente a que yo nombro a la persona, sino que al nombrarla la hago presente. El nombre, por decirlo así, contiene a aquel que está nombrando. Entonces, al decir Yeshua, al decir Jesús, no solo lo estoy invocando, sino que lo estoy haciendo presente en mí, en mi entorno, en mi vida. Más adelante San Pablo, en una de las cartas, va a decir: oren sin cesar. En una de las cartas a los tesalonicenses, oren sin cesar. Y los primeros monjes que se fueron al desierto, les caló muy hondo este versículo de Pablo, oren sin cesar, y se preguntaban cómo se podía hacer para que el hombre orara sin cesar, estuviera permanentemente en oración. Y encontraron un camino, una respuesta en lo que hoy llamamos la oración de Jesús, la invocación incesante del nombre de Jesús, partiendo de esta base bíblica que decimos, ¿no? De que el nombre hace presente a aquel a quien estoy nombrando. Para estos primeros monjes, decir Yeshua, decir Jesús, era estar en comunión con él permanentemente, y buscaban así estar todo el tiempo pronunciando ese nombre, con sus labios, pero sobre todo con su corazón, con su mente. Y ese es un camino de toda la vida, en el cual no solamente se asimila mecánicamente, podríamos decir, la repetición constante del nombre, sino que se entra en comunión con Jesús, se entra en comunión con ese nombre y se vive de ese nombre. Y así estos primeros monjes, de diferentes maneras, iban repitiendo el nombre de Jesús, Yeshua, Yeshua. Y esta oración se fue perpetuando a lo largo de los siglos y llega hasta hoy. Y hacia la Edad Media, hacia el siglo XI-XII, se cristaliza, podemos decir así, en una fórmula concreta de hacer esta oración. Y es la siguiente: Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Esta oración, esta frase, esta fórmula, Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador, funde, digamos así, dos versículos de los evangelios. Por un lado, al publicano que dice: oh Dios, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? En esta parábola del publicano y del fariseo, ¿no? Ten piedad de mí que soy un pecador. Y después Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, nos hace referencia a la profesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Y podríamos también nombrar a otros personajes bíblicos que también se aproximan a esta oración que estamos diciendo. El ciego de Jericó, por ejemplo: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Bueno, entonces en esta frase, en esta fórmula, de algún modo es la que se ha perpetuado hasta nuestros días, ¿sí? Pero ciertamente no es la única forma de hacer la oración de Jesús, sino que lo esencial de esta oración es la repetición constante del nombre de Jesús, más allá de el modo en que lo haga eso. Si digo Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de David, o Jesús solo,
También llega un momento en que la oración se vuelve tan simple que solo repetir el nombre Jesús ya es más que redundante para el alma. Y bueno, ¿cómo se reza esta oración? Tenemos aquí, esta es una especie de chotki o convosquión, así se le llama a lo que nosotros conocemos como el rosario en Oriente. Chotki, si no me equivoco, es la palabra en griego y convosquión en ruso, o tal vez al revés, pero lo que importa es que con este cordón de oración se busca en cada cuenta ir repitiendo esta oración. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo. Y no se lo hace así como un loro, sino que se busca integrar esta repetición constante a la propia respiración y a los latidos del corazón. Entonces, eso depende también de lo que le ayude a cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede, cuando uno inspira, decir Señor Jesús, y cuando largamos el aire decimos ten piedad de mí, pecador. Uno puede ir buscando la forma en que le quede mejor para asimilar esa oración al cuerpo, a la mente, ¿sí? Y de ese modo todo el ser, toda la persona, todo su cuerpo, su alma, su mente, porque somos una unidad, todo entra en comunión con este Jesús. Todo el cuerpo, todo el ser, toda la respiración, los latidos del corazón oran invocando el nombre sagrado de Jesús. Y entonces se va repitiendo constantemente. Y esta oración tiene mucho para decirnos hoy a nosotros. En esta época en la que vivimos en este ritmo tan vertiginoso, todo tiene que ser rápido, todo instantáneo, a veces parece que no hay tiempo para nada, no tenemos tiempo para orar. Muchas veces ponemos excusas para no orar también, pero ante toda esta situación que vivimos, que por ahí atenta contra el silencio, contra la oración, contra la intimidad con Dios, la oración de Jesús puede salirnos como un arma de defensa muy, muy valiosa. Porque yo esta oración no solamente la puedo hacer cuando estoy en quietud, en mi casa, rezando, sino que la puedo hacer mientras estoy trabajando, mientras voy por la calle, mientras voy en el colectivo. Haga lo que haga, yo puedo estar haciendo la oración de Jesús interiormente, con mis labios o interiormente o con mi mente, solo diciendo Jesús. Depende de cada uno y como el Espíritu Santo se lo inspire. Entonces la invitación es que podamos ir incorporando esta oración, que aparte, por un lado, es una oración sumamente simple, humilde, porque no implica pensar grandes cosas para decirle a Dios, es solamente decirle esas palabritas. A su vez es una oración que es palabra de Dios, porque no son palabras inventadas por nadie, sino que surgen de los evangelios. Y por otra parte, estamos invocando no a un santo ni a una persona concreta del mundo, sino que estamos diciendo el nombre de Dios revelado en Jesús, ¿no? Y si lo repetimos incesantemente, esta presencia de Jesús poco a poco nos va a ir transfigurando, traspasando, penetrando, ¿sí? Y después esa comunión con el nombre de Jesús se va a manifestar en nuestros actos, en nuestro trato con los demás, ¿sí? La persona que vive del nombre de Jesús es una persona que, como dice en esa parábola de Mateo 7, construye su casa sobre la roca. Entonces, en medio de las tempestades del día y de las cosas que pasan, siempre va a estar como esa base de paz, de unidad con Dios, que es el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, vengan las pruebas que vengan, yo estoy arraigado en ese nombre, ¿no? Es una oración de simplicidad que me lleva a la unificación de mi ser, y que me lleva también a lo profundo de mi corazón. Muchas veces nuestras oraciones son de la boca para afuera o repetimos muchas cosas. A veces la misa puede convertirse en eso para nosotros. Si bien la misa en sí misma no es una oración de la boca para afuera, obviamente, es la más importante de las oraciones. Pero muchas veces para los cristianos se vuelve algo repetitivo. Por eso la oración de Jesús nos lleva a la interioridad, a lo profundo del corazón, ¿sí? A lo más íntimo de nosotros mismos, donde no estamos solos, sino que estamos con este Dios Trinidad que nos habita. Y esta oración después nos va a ayudar también a poder vivir con mayor profundidad toda nuestra vida de fe, y hablando justamente de la Eucaristía, también es una oración que nos puede ayudar mucho a adentrarnos más en los misterios que celebramos en el altar, en la Eucaristía, ¿sí? Podríamos decir, y de hecho hay algunos monjes, santos del desierto que equiparan en parte, ¿no? Salvando las distancias también, la oración de Jesús con la comunión,
Yo en la comunión recibo el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Pero al hacer la oración de Jesús, también lo estoy recibiendo de otra forma, porque estoy asimilando su nombre, ¿no? Entonces, bueno, la oración de Jesús puede ayudarme también, puede motivarme, prepararme, disponerme para después ese acto pleno de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Así que bueno, los invito a que ojalá podamos ir incorporándola, hay mucho material. Si alguien está interesado en profundizar un poco más, yo les recomiendo en primer lugar un librito llamado Relatos de un peregrino ruso, un libro del siglo XIX, si no me equivoco, que en la historia de un peregrino que va caminando por diferentes lugares de Rusia y buscando de qué se trata esto de orar sin cesar, que lo había escuchado en una misa, y bueno, va consultando con diferentes monjes y personas. En ese librito, que es muy ameno, muy sencillo, es corto y a la vez muy profundo, está condensada la oración de Jesús, en qué consiste, ¿no? Y después, para profundizar un poco más, y de hecho lo cita ahí en ese libro, El Peregrino, tenemos la Filocalia, que es un compendio de escritos de los padres del desierto y de otros monjes acerca de la oración de Jesús. Así que bueno, esos son dos libros que pueden ayudarnos a profundizar en este tema. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Ave María Purísima, sin pecado concebida.